Buenas tardes desde Barcelona y bienvenidos a esta edición especial sobre Iberoamérica de nuestras SciDeep Talks. To our usual audience, let me remind you that this is a special edition in Spanish of our SciDeep Talk series. We'll be back next week in English with our next session on the geopolitical and societal impact of new digital technologies applied to the current COVID-19 crisis. Mi nombre es Alexis Roig y soy el director general de SciTech Diplo Hub, Barcelona Science and Technology Diplomacy Hub, y los acompañaré durante la próxima hora. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en esta serie de 5 seminarios online que hemos organizado juntamente con otras organizaciones internacionales y expertos de prestigio mundial en diplomacia científica, geopolítica, tecnología y salud global. Los webinars de las últimas 3 semanas tuvimos ocasión de discutir el papel de la diplomacia científica en la crisis del COVID-19, cómo Europa y las instituciones europeas están gestionando esta emergencia, así como el rol de las ciudades y de los ecosistemas urbanos de ciencia e innovación en el contexto actual. Si se perdieron alguna de las sesiones, las encontrarán disponibles en nuestro canal de YouTube. Hoy abordaremos desde una mirada iberoamericana la respuesta a la pandemia de diferentes países de la región, así como qué instrumentos de política científica y diplomacia científica están siendo puestos en marcha. Analizaremos la relación entre la investigación médica y el diseño de políticas de salud pública, así como el papel de la cooperación regional e internacional en la gestión de esta crisis global. América Latina combina ventajas y vulnerabilidades a la hora de enfrentarse al COVID-19. Por un lado, la existencia de ciertos estados débiles, sistemas de salud frágiles, bajas tasas de crecimiento económico y altos niveles de desigualdad suponen grandes obstáculos para una estrategia de mitigación eficaz. Sin embargo, los gobiernos tienen hoy la oportunidad de aprovechar la llegada tardía del virus a la región para adoptar buenas prácticas internacionales y evitar cometer los mismos errores que otros países europeos o asiáticos cometieron en las pasadas semanas o meses. En ese sentido, la crisis del COVID-19 demuestra el inmenso potencial de la diplomacia científica y la interfaz política-ciencia a largo plazo. En las últimas décadas, diversos organismos multilaterales han contribuido al impulso académico y científico de la región, como es el caso de la UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos o la Secretaría General Iberoamericana. Cabe destacar el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITED, establecido a principios de los años 80 y que formalizaba por primera vez la cooperación científica entre Portugal, España y América Latina. El objetivo del programa era proporcionar sostenibilidad a las colaboraciones existentes y ofrecer un marco de cooperación en el futuro que permitiera construir un nuevo modelo para la cooperación en ciencia y tecnología entre los países iberoamericanos. En estos últimos años son diversos los países en la región que han empezado a articular una estrategia de diplomacia científica para alinear mejor su política científica y su política exterior. Son ejemplo de ello Panamá, México, España, Argentina o Chile, que en formatos y contextos muy diversos comenzaron a desarrollar sus propias herramientas de diplomacia científica. No obstante, ¿cómo integran los gobiernos en los distintos países iberoamericanos los instrumentos de asesoramiento científico en las políticas de salud pública implementadas durante esta pandemia que estamos viviendo? ¿Qué papel jugará la coordinación multilateral en este contexto? ¿Cómo funciona la interlocución entre la investigación biomédica en las universidades, la atención clínica hospitalaria y las políticas de salud pública? ¿Cómo puede contribuir la diplomacia científica a una mejor coordinación entre los distintos países iberoamericanos, así como a una mayor proyección internacional de los mismos? Para dar respuesta a estas y muchas otras cuestiones, hoy tenemos el privilegio de estar acompañados de 5 panelistas de reconocido prestigio internacional. Tenemos con nosotros María Elena Álvarez Buila, directora general de CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Buenos días. Félix García, coordinador director del Espacio Iberoamericano del Conocimiento en la Secretaría General Iberoamericana, SEGIP. Frances Colón, Leadership in Government Fellow en la Open Society Foundation y ex asesora en Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Sandra López, investigadora en Virología e Inmunología en el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud de Panamá. Y Eugenia Corrales, catedrática de Virología en el Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales de la Universidad de Costa Rica. Muy buenos días a todos, muchas gracias y bienvenidos. Estamos muy agradecidos de que nos acompañen hoy. Si te parece, Félix, empezaremos contigo. No cabe duda que la crisis del COVID-19 supone uno de los mayores desafíos sociales y económicos a los que la región iberoamericana ha hecho frente en la historia reciente.
¿Qué papel jugará la coordinación multilateral en este contexto y qué mecanismos existen ya en la actualidad para articular dicha colaboración transnacional y cómo operan ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo hoy en día? Sí, bueno, buenos días o buenas tardes según el uso horario de cada una de las personas que están acompañándonos hoy. Muchas gracias primero por la oportunidad de participar en esta actividad. Yo quiero felicitaros además por ella. Creo que es no solo muy oportuna, sino creo que enormemente útil, ¿no? En efecto, claro, la pandemia por el coronavirus COVID-19 está representando y teniendo un impacto enorme, yo diría no solamente en Iberoamérica, ¿no? Sino que la característica precisamente, o una de sus características es que el impacto es mundial, ¿no? Es verdad que luego dentro de cada espacio, aunque sean próximos, la intensidad con la que ha golpeado, al menos hasta ahora, es distinta y desde uno de los países que ha sido más golpeado, que es España, que está siendo más golpeado, uno lo que puede es congratularse de que otros países iberoamericanos, desde luego, no hayan tenido, por fortuna, desde luego a la fecha, el impacto que sí que está teniendo en España, ¿no? Es, en efecto, una conmoción sanitaria, social, económica, que además va a dejar consecuencias muy duraderas. Ya se está señalando con mucho acierto, desde mi punto de vista, que esta representa pues, una de las situaciones de mayor emergencia que se da en el mundo desde hace mucho tiempo, tanto por sus consecuencias sanitarias como, insisto, las económicas y sociales, que van a ir muy vinculadas, ¿no? Y aquí, desde el ámbito internacional y en particular desde el ámbito iberoamericano, yo creo que es muy importante algo que señalabas en la presentación, ¿no? Que es aprovechar, porque igual que la palabra crisis tiene este sentido también que recordamos muchas veces de oportunidad, ¿no? Aprovechar este decalaje temporal que está habiendo en el impacto del coronavirus y de la enfermedad, pues, la pandemia, en nuestros países para tratar de aprender unos de otros y en tal sentido que los que hemos tenido pues una situación que se ha anticipado y con el impacto, como es el caso de España, como puede ser el caso de Andorra, país parte de la Comunidad Iberoamericana, el más pequeño por número de habitantes de nuestros países, pero fíjense con un impacto en términos relativos bien importante también del COVID-19, o Portugal, que ha tomado pues medidas de contención tal vez en una etapa anterior a la propagación a cuando se tomaron en otros de los países, podamos transferir el conocimiento, lo que hemos podido aprender, ¿no? Efectivamente, aprender, ¿no? En esta situación al resto de países, ¿no? En América Latina también saben que la situación es muy variada, muy desigual, incluso dentro de un mismo país con localizaciones con impactos que generan imágenes terribles. No es mi propósito señalar ninguno en este momento, pero todos lo tenemos en nuestra retina. Y bueno, hay que aprender, ¿no? Yo creo que hay que aprender. Y el aprender debería de servir unos de otros y además debería de servirnos no solamente para atender la emergencia, sino para estar mejor preparados para la siguiente vez que esto suceda, ¿no? Porque la otra oportunidad que yo veo en la situación, y que no es solo esta de aprender unos de otros para tener una mejor capacidad de respuesta ante la emergencia, es aprender todos juntos a estar mejor preparados en la siguiente ocasión que nos tengamos que enfrentar a una situación así. Si algo ha puesto de manifiesto también esta pandemia ante los ojos de todos los ciudadanos y creo que de todos los responsables públicos, es la importancia que tiene la ciencia, la tecnología, para conseguir abordar y afrontar este tipo de situaciones. Creo que por ello ahí tenemos una especial responsabilidad también en el ámbito multilateral de generar los mecanismos necesarios para que esa transferencia de conocimiento y esa cooperación se puedan maximizar en los ámbitos de la ciencia y de la tecnología. Tenemos instrumentos como los que tú señalabas, como el Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, el programa CITED, en la Comunidad Iberoamericana. El programa está justo en estos días preparando una acción especial, una actuación especial con cargo a sus propios recursos para colaborar en diversas líneas que aborden la mitigación y finalmente la eliminación, ¿no? En el objetivo deseado de todos del coronavirus COVID-19.
Y desde el ámbito directo más político de la SEGIP, lo que estamos previendo, y me alegro mucho de tenerlos a todos aquí, ¿no? Pero también a la directora general del CONACYT de México, a la que saludo, igual que a todo el resto de personas que participamos acá en esta actividad. Estamos previendo organizar un mecanismo de colaboración que se orientaría a 4 líneas concretas. Con esto termino. Una primera dedicada a articular esfuerzos y a impulsar la colaboración en el ámbito de la investigación biomédica y de la salud pública. Una segunda dedicada a Big Data e inteligencia artificial, que como saben también se ha revelado en su enorme importancia para abordar la pandemia por coronavirus. Otra tercera que se centraría en la innovación tecnológica y la reprogramación productiva. También, de nuevo, aquí, como saben, la experiencia nos ha mostrado la importancia que tiene la capacidad de reprogramar industrias para realizar tareas que no venían realizando. Es el caso en España de SEAT fabricando respiradores, o de otras empresas como Inditex, o el mismo taller de costura del Corte Inglés haciendo mascarillas, o el grupo empresarial Mondragón en el País Vasco, ¿no? Y la última y cuarta sería la que se dedicaría a también la sociedad digital, porque no lo cité en todo este tiempo, y con esto sí termino, pero como parte de las múltiples emergencias generadas, una bien importante también es la emergencia educativa, ¿no? No solo la del teletrabajo y la necesidad de hacer nuestra tarea desde nuestras casas, sino también esta emergencia educativa que tiene a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes en sus casas, y a los profesores y profesoras tratando de mantener la actividad académica en la medida de lo posible sin haber estado preparados suficientemente con anterioridad para hacerlo con eficacia, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Félix. Efectivamente, seguramente esta situación que estamos viviendo acelerará muchos de los cambios en digitalización que de otro modo no hubieran sucedido en los próximos años, seguramente. Poniendo el foco en México, María Elena, me gustaría que nos ilustraras cómo el gobierno mexicano integra los instrumentos de asesoramiento científico en las políticas de salud pública implementadas durante la pandemia, qué papel juega CONACYT y qué nuevas alianzas y colaboraciones, tanto con el sector público como el privado, se están desplegando para acelerar la mitigación de esta emergencia que estamos viviendo. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias. También agradecer, creo que estas iniciativas son fundamentales en momentos de crisis, de cambio y espero de transformación virtuosa del mundo hacia un mundo mejor. Porque quisiera empezar diciendo que la visión del Gobierno de México tiene que ver justamente con esto, con construir, con transformar la vida pública de México y eventualmente el mundo hacia un mundo más justo, un mundo más acorde con los límites y los equilibrios de la naturaleza, que justamente son los que se han roto y que están en la base de la emergencia de estas crisis. Y no olvidar esto, y la ciencia justo nos da esta visión preventiva, precautoria, prospectiva, que para, desde todas las, con una visión profundamente humanística y bien fundada científicamente, evitar que este tipo de crisis sigan sucediendo y olvidarnos del reduccionismo y de aquello que aísla unas causas de otras, unos factores de otros. Entonces, en el país tenemos ahora un gobierno con esta visión transformadora, humanística, comprometida con el bienestar social, el cuidado del ambiente, y ha puesto a la ciencia, en particular a la investigación científica y de ahí derivadas tecnologías y formas de innovación abierta, congruentes con estos principios que dije al principio, no solamente en la base de las políticas de salud, de las políticas públicas de salud, y esto nos puso en una posición de preparación ante esta crisis, porque el presidente justamente ahora ha impuesto en las cabezas de la Secretaría de Salud y de otras secretarías muy importantes, incluyendo el CONACYT, que es la cabeza del sector de ciencia, tecnología e innovación, a científicos, científicas que realmente nos rigen los principios epistemológicos por encima de todos, guiados por estos principios de bienestar social y de cuidado del ambiente. Entonces, esta preparación, este compromiso social y de partir para diseñar políticas públicas, también del rigor
del rigor científico, de la congruencia epistemológica, nos puso en preparación para integrar desde el CONACYT como una de las instancias estratégicas, y por eso es que me voy a tener que ir en unos minutos porque tenemos citado ayer muy de noche una nueva reunión con el presidente en donde CONACYT es una de las instancias estratégicas frente a esta crisis. Se ha fijado una agenda en congruencia con lo que comentabas, una agenda de ciencia abierta, para empezar, que es fundamental como base para esta diplomacia científica y esta colaboración entre las naciones, en donde otra de las instancias claves frente a esta crisis es justamente la Cancillería mexicana, ciencia de datos, inteligencia artificial, análisis espaciotemporales en una visión amplia, no solamente dentro del país, sino en relación a los países cercanos, tanto geográficamente como en términos de interacciones económicas, conocimientos previos que pueden ser utilizables y reanalizables para esta crisis, un seguimiento muy puntual, tanto por grupos de investigación dentro de México y en colaboración con otros grupos internacionales, de los mecanismos involucrados en la acción particular de este virus, pero también en su ecología, en su evolución y en su liga a otras pandemias, y qué podemos aprender, por ejemplo, de la pandemia previa, que mucho se originó en estas supergranjas de cerdos, la H1N1, cuáles pueden ser las perspectivas de tratamientos y de vacunas de cara a este conocimiento que se está acumulando y que fue de índole abierto desde el inicio, porque los colegas chinos fueron compartiendo las secuencias muy temprano. Entonces tenemos un grupo en México trabajando esta perspectiva evolutiva ligada a los mecanismos moleculares y, desde luego, toda una nueva política que se reconfigura a tiempos muy acelerados, como los exigen los retos de articulación del sector público, del sector académico, científico, con el sector privado, en donde, como está sucediendo en otras partes del mundo, se van reconfigurando los complejos tecnológicos e industriales para hacer frente y para demostrarnos que con una política de innovación abierta, poniendo de frente los retos y no los intereses, podemos acelerar la innovación y configurar estos esquemas de colaboración muy virtuosa entre la industria y la exigencia social, sanitaria en estos momentos, y el conocimiento científico y tecnológico. Entonces, a pasos muy grandes, en México se están dando posibilidades de innovación que no habían sucedido en años en administraciones pasadas. Estamos completamente convencidos que es un momento crucial para aprender de cara al futuro de esta crisis y no seguir repitiendo los mismos errores. Y si hay un ámbito del quehacer humano que nos puede ayudar a profundamente implementar mecanismos e instrumentarlos desde la política pública, es justamente el quehacer científico. Una visión precautoria nos parece fundamental, pero también una visión profundamente anclada en las nuevas formas de entender el mundo, enfoques sistémicos que nos permitan tener una visión integradora en donde las interacciones entre las naciones, pero también entre la civilización humana y el medio ambiente son fundamentales. Creemos que esta pandemia es un síntoma malo de aspectos muy profundos de los modos civilizatorios que tienen que ser transformados de manera profunda. Y esto no podrá ser si no tenemos argumentos claros, señales claras que pueden venir justamente del quehacer que nos ocupa de desarrollo científico y también desde la propuesta de nuevas formas de generar tecnologías que, más que destruir, ayuden a resarcir lo ya destruido y ayuden a proveer de beneficios a sectores más amplios de la población con esta clara visión de bienestar social
y de cuidado irrestricto del medio ambiente. Yo siento mucho que voy a tener que dejar esta interesantísima reunión. Esta es una síntesis, con mucho gusto podremos enviarles un resumen muy puntualizado de todas las acciones que está haciendo el CONACYT frente a esta crisis, pero decirles, para cerrar, que el gobierno de México ha colaborado en la ciencia, en el desarrollo tecnológico y la innovación abierta, con estos dos pilares de bienestar social y cuidado del ambiente, a una parte fundamental, y los invito a ver la mañanera del presidente López Obrador de hoy para que se percaten del nivel de seguimiento y de aterrizaje de las políticas públicas de México en el quehacer científico, en el conocimiento. Es simplemente un ejemplo muy puntual y bueno, parte de ello implica que voy a tener que dejar esta reunión porque las políticas de este gobierno están fundamentadas en el quehacer y el conocimiento científico y la posibilidad de generar tecnologías que nos ayuden a enfrentar esta crisis sanitaria de la mejor manera. Les agradezco mucho, espero que esta sea una de otras reuniones en las que con muchísimo gusto el CONACYT estará participando. Se queda el doctor Carlo Altamirano con ustedes, quien podrá ir detallando y respondiendo a sus preguntas. Me disculpo mucho porque esta decisión se tomó ayer. Gracias, María Elena. Sabemos que la política científica y la diplomacia científica no descansa, y menos en esta situación de crisis, y le agradecemos su participación y que nos haya compartido el enfoque que CONACYT y que el Gobierno de México está llevando a cabo en la actual situación. Muchas gracias. Frances, tienes una dilatada trayectoria como diplomática científica con una destacada experiencia por tus años trabajando para el gobierno del presidente Obama. En tu opinión, ¿cómo puede la diplomacia científica contribuir a una mejor gestión de la crisis de salud global? ¿Qué principios deberían guiar las actuaciones desarrolladas en el ámbito de la diplomacia científica? ¿Y cómo valoras los instrumentos de cooperación científica existentes en América Latina en general y en Puerto Rico en particular, donde tú eres originaria? Claro. Bueno, gracias a todos y gracias a ustedes por esta serie de charlas y por la invitación. Creo que al haber salido del gobierno y ahora estar de manera independiente me permite una libertad de decir ciertas cosas que otros de mis compañeros quizás no puedan decir y se tienen que decir. Hubo una gran inversión de talento, horas y recursos en los Estados Unidos en desarrollar la diplomacia científica, las estructuras de diplomacia científica, ya fuera en el gobierno como también en las organizaciones científicas profesionales, por, diría yo, casi 20 años. Fueron estructuras que compartimos con otros países y donde colaboramos en conjunto para crear esas redes, para colaborar científicamente, para afianzar esas relaciones entre los países y los Estados Unidos, para cuando llegaran los momentos de grandes retos globales, poder enfrentarlos en conjunto con esas relaciones. Los principios a los que me refiero son aquellos de confianza, transparencia, relaciones estrechas, donde colaborábamos para construir esas interfaces ciencia-política que cada país tenía que tener ya individualmente y que tenían que estar colaborando globalmente para compartir las mejores prácticas y demás. Hay que decir que luego de mucho esfuerzo se ha visto una erosión muy grande en esa estructura de diplomacia científica dentro del gobierno de Estados Unidos, cosa que ha venido a suplantar las organizaciones profesionales científicas, las academias nacionales de ciencia y demás, han tomado el lugar que tomaban esos diplomáticos científicos dentro de la Cancillería y de otras agencias donde se trabajaba muy estrechamente en la colaboración científica de los retos globales. Siempre entendimos que ni los Estados Unidos ni ningún país podía solucionar los problemas que nos aquejaban globalmente de cambio climático, de seguridad energética, el que fuera individualmente, y que requería
trabajar mano a mano todos los países. Esos eran los principios de diplomacia científica en los que trabajábamos. Y ahora tenemos, pues, por ejemplo, dentro de las Academias Nacionales de Ciencia, tenemos una mesa redonda de diplomacia científica, de la cual yo soy uno de los co-chairs, ¿no? Trabajamos ese tema con expertos en Estados Unidos y se van sumando entonces actores internacionales mientras vamos comenzando nuestro trabajo. Llevábamos 3 meses de existir, creo, cuando nos confrontó esta crisis de la pandemia, y estamos tratando de trabajar ágilmente en reunir a los expertos de esa mesa redonda para tomar acciones que podamos ejecutar con nuestros aliados en otros países de Iberoamérica y demás. Pero es muy importante entender cómo la erosión de el estatus de los Estados Unidos en el mundo, la confianza, las relaciones diplomáticas como tal, con otros países y en los grupos multilaterales, ha afectado la habilidad de responder efectivamente dentro de los Estados Unidos a la pandemia. Esas relaciones ya más débiles, más fragmentadas alrededor del mundo, ha sido algo que nos ha puesto en desventaja. De igual manera, la erosión a la interfaz ciencia-política dentro de los Estados Unidos en los últimos 3 años de la actual administración nos ha puesto a una mayor desventaja. Hemos visto como desde enero, cuando se comenzaba a sonar las alarmas a nivel global y de lo que ya podíamos estarnos preparando en los Estados Unidos para confrontar debidamente, se silenció mucho las voces de los centros de control de enfermedades, los primeros que dieron las alarmas, los primeros memos que fueron de científicos a los más altos niveles de toma de decisión, no fueron atendidos, muchas voces fueron silenciadas, habían consideraciones mayores, consideraciones políticas y económicas, y todo esto ha resultado en un gran número de casos, un gran número de muertes aquí en este país, en el país más rico del mundo, el país con los avances tecnológicos más grandes del mundo, y ves cómo nos está quejando esa erosión de la interfaz ciencia-política. Entonces creo que, como muy bien dices, esto es un momento este es el case study de todos los case studies de diplomacia científica global. Lo tenemos enfrente. Estamos ahora mismo en el medio de la prueba más grande de cómo hacer que esos sistemas de diplomacia científica sí funcionen. Y yo creo que nos queda a los científicos, las organizaciones profesionales, las colaboraciones como las de ustedes, lo que está ocurriendo en las organizaciones multilaterales, a atender esto de la mejor manera, fortaleciendo esos sistemas. ¿Qué hay que hacer? Hay que continuar adiestrando a nuestros científicos, no solamente en los aspectos técnicos, pero también en la diplomacia, en la colaboración internacional. Hay que adiestrarlos en política pública. Hay que adiestrarlos en comunicación. La desinformación alrededor de este tema ha sido increíble, especialmente en nuestros países de Latinoamérica. He visto infinidad de desinformación. Desde cómo funciona el virus, cómo lo puedes contraer, cómo lo puedes prevenir, qué hacer. Es algo que hemos atendido, por ejemplo, a través de nuestra plataforma en Puerto Rico, de la Ciencia Puerto Rico, que es una plataforma que unifica a miles de científicos puertorriqueños a través de todo el mundo para ayudar a la isla a atender estos temas de política pública científica. Y puedo hablar más de eso en términos de qué debemos hacer de ahora en adelante, pero sí hemos visto cómo las estructuras que sí pusimos en pie fuera de los gobiernos para ayudar a los gobiernos no están dando resultado. Y esa inversión es la que tenemos que atender ahora más que nunca. Muchas gracias. Seguramente muchas de tus observaciones son aplicables a no solo a América Latina o a Estados Unidos, sino a muchos países de alrededor del mundo. Sandra, Panamá cuenta desde
innovación. Nos gustaría que cuáles son sus objetivos y acciones y cómo está respondiendo Panamá ante la crisis de es la contribución de la diplomacia científica panameña ante este reto que estamos viviendo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, como saben, estuvimos trabajando desde hace más de 2 años en la estrategia de diplomacia científica de Panamá. Y ya desde ese momento fue algo interesante porque era la primera vez que la Cancillería colaboraba directamente con CENACYT e invitó a los científicos del país, tanto de las grandes instituciones como de asociaciones científicas como Ciencia en Panamá y como APANAC, a participar en la elaboración de la misma estrategia y a discutir la estrategia científica del país. Entonces yo creo que eso fue un avance bastante grande porque normalmente no había ninguna comunicación entre ambas esferas. El objetivo de la diplomacia científica eran 2. Uno, como pequeño país, pero con una importancia estratégica, tener, vamos a decir, reforzar el rol de la ciencia en las decisiones de diplomacia, pero también reforzar la comunicación entre los científicos y la ciencia panameña con la misma comunidad y con los tomadores de decisiones, para entonces no solo hacer diplomacia científica, pero también tener un impacto en science advice, en toma de decisiones basadas en evidencias. Entonces, esto nos ha ayudado y se ha sentido la diferencia a pesar del cambio de gobierno. Sí, todavía tenemos un problema de lo que era la vista de la ciencia antes de COVID, porque sí hubo recortes presupuestarios a ciencia, educación y salud a finales del año pasado por diferentes razones, a pesar de que sí había un compromiso que en los 5 años se va a aumentar normalmente el porcentaje dedicado a ciencia, educación y salud en el PIB del país. O sea que había normalmente un compromiso y normalmente espero que se cumpla. Lo que sí nos ha demostrado este año es que apenas que supimos que había un nuevo virus emergente en China, hubo reuniones a niveles nacionales de diferentes ámbitos de salud, lo que nosotros llamamos la sala de situación en el Ministerio de Salud, donde están los diferentes ámbitos de salud pública, pero rápidamente no nos quedamos ahí, que es lo que normalmente se hace, sino que había una reunión paralela, diaria, de todas las decisiones esta vez ya iban a ser concertadas en todos los ámbitos políticos, o sea, salud, economía, etcétera, para tener realmente una respuesta nacional y no solo del ámbito salud. Entonces yo creo que eso es un cambio importante. Y el segundo cambio es que además de esa segunda mesa que se llama CODES, hubo una tercera mesa que es un comité de expertos. Son expertos científicos, epidemiólogos, médicos, que no son parte del gobierno, que entonces aportan los conocimientos científicos para que las decisiones sean basadas en evidencia. Y eso es un cambio bastante grande y yo creo que bastante positivo. Lo que sí también se está haciendo es que estamos por primera vez incorporando herramientas innovadoras de tecnología, de modelización matemáticas y de estadísticas para seguir en tiempo real lo que nosotros estamos diagnosticando en el Instituto Gorgas, para ver cómo va avanzando la epidemia en el país y para ver si las medidas que se están tomando son suficientes, están teniendo efectos, si hay que reforzarlas. Y eso también es un cambio bastante grande. Como pequeño país, por supuesto, estamos en todas las redes iberoamericanas y yo creo que ahí la parte de ya tener toda una plataforma de intercambio científico y de diplomacia, como explicó Frances, es crucial, porque desde el principio en el ámbito salud, tanto a partir de la OPS, pero también con redes de investigación como la Virored, que es financiada por CITEC, que es una red iberoamericana,
como también a partir de Secomisca, para nosotros en América Central, se comenzaron no solo a hacer capacitaciones, intercambios de protocolos, o sea, intercambios científicos, pero también ver cuáles eran las necesidades de cada país, cómo estábamos cada uno, para ver en qué se podía apoyar cada uno de ellos y qué se podía reforzar, y donde recibimos entonces donaciones de equipos, o más bien insumos y reactivos para las necesidades específicas de cada país. Y yo creo que ese intercambio de información es crucial, porque algunos de nosotros vamos a tener ventajas o desventajas en algunas áreas de la respuesta. Y así podemos intercambiar no solo los protocolos, pero también ayudarnos en los insumos y reactivos y ayudarnos en el seguimiento, ¿no? Otra cosa para mí que fue muy importante ver es que como somos un pequeño país, nosotros casi todo, o sea, primero la comunidad científica es pequeña, no siempre tiene financiamiento, no siempre es reconocida, y además de eso, no siempre nos creen realmente capaces. O sea, siempre tenemos esta idea de todo lo que es importado es mejor. Entonces, lo que ha sido muy importante en este momento de crisis, donde todos nosotros estamos con una escasez de insumos y reactivos para dar una respuesta correcta, tanto a nivel de equipo de protección personal como para el mismo diagnóstico, fue muy interesante porque esto empoderó a la comunidad científica, y no solo en la capital, sino también en zonas más aledañas, donde se dieron cuenta que, bueno, podemos utilizar los conocimientos de los ingenieros para poder descontaminar nuestro EPP para poder reutilizarlo, o podemos crear un nuevo EPP. Y eso es algo bastante interesante, y yo creo que todas estas redes de asociaciones científicas, de aumento de comunicación de las ciencias a la sociedad, nos ha ayudado para poder crear estas colaboraciones a nivel nacional e internacional, para entonces poder ser más innovadores y más creativos, y no solo depender de los otros países. Sin embargo, hemos tenido mucha ayuda, sobre todo además de Secomisca, que es latinoamericano, del Banco Centroamericano de Integración Económica, pero también sí hemos tenido ayuda de China y de Singapur, mostrando que la diplomacia científica no tiene que ser solo regional, pero tiene que ser mundial, y tenemos que aprovechar los errores y también los aprendizajes, los conocimientos de los que pasaron ya una parte de la ola de la epidemia, para entonces poder responder mejor, y de ahí entonces poder mejorar la respuesta. Absolutamente. Muchísimas gracias, Sandra. Y de Panamá a Costa Rica. Eugenia, ¿cuál es la situación que se está viviendo actualmente en Costa Rica? ¿Cómo funciona la interlocución entre la investigación biomédica que hacéis en las universidades, la atención clínica que se da en los hospitales y las políticas de salud pública que se están aplicando? ¿Cómo puede reforzarse ese triángulo para una mejor gestión de la pandemia actual y de pandemias futuras? Estoy intentando quitar el mute, pero no podemos. Intentamos más tarde, si quieres prueba volver a conectarte, y lo probamos más tarde. Lo siento, Eugenia. Cosas técnicas, cosas del directo. Si os parece, mientras Eugenia prueba a volverse a conectar, a ver si podemos recuperar su sonido. Me gustaría haceros a la espera de saber cuál es la situación en Costa Rica, haceros una pregunta abierta a todos vosotros para ver cuál es vuestra opinión sobre cuáles son los retos y oportunidades que esta crisis del COVID-19 plantea para la diplomacia científica en la región iberoamericana, y cómo puede contribuir esta diplomacia científica a una mejor coordinación entre los distintos países iberoamericanos, así como a la proyección de la región en el mundo. Félix, si quieres empezar tú. Sí, muchas gracias. Bueno, estaba leyendo además los comentarios que hacen las personas que están siguiendo nuestras intervenciones. Había uno y hay uno de Ignacio Palau que decía transferir no solo conocimientos, sino también los errores, las estrategias equivocadas. Sí,
por supuesto. O sea, eso yo considero que es conocimiento también, ¿no? O sea, que tenemos que, y empiezo por ahí, yo creo que tenemos que conseguir hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Una, atender la situación de emergencia, y entonces atender la situación de emergencia significa tratar de aprender unos de los otros en este decalaje temporal que hay en la llegada de la enfermedad y además de eso ser capaces de operar en un paradigma de ciencia abierta e innovación abierta y en el que se transfiere no solamente el conocimiento en el sentido amplio, ¿no?, de las experiencias positivas y aquellas que han conducido también a fracasos, ¿no?, a resultados poco provechosos. Y a la vez que hacemos esto, que yo creo que es muy importante, porque una emergencia tenemos sin ninguna duda, creo que tenemos que aprender también e ir construyendo aquello que nos ha de servir también para llegar de una manera mejor y mejor preparados a situaciones semejantes en el futuro, ¿no? Entonces aquí está la parte de las lecciones aprendidas comunes, ¿no? Y entre las lecciones aprendidas comunes yo creo que está, cito algunas cosas que yo considero al menos lecciones aprendidas. Uno, que no hay nadie que esté a salvo, es decir, que esto, en fin, no están a salvo ni los más ricos, quiero decir, ni las personas más ricas, ni los países más avanzados, si se quiere, y los menos. O sea, esto es algo que nos afecta a todos y eso debería estimular un espíritu de colaboración generoso de unos países con otros. Segunda aprendizaje, de mi punto de vista, la fragilidad del modelo de desarrollo en el que estamos. Es tan frágil como para que un agente biológico como es el coronavirus COVID-19 cause todo este impacto terrorífico. Y la tercera lección, el valor de disponer y construir y fortalecer redes y de cooperar, ¿no? Yo creo que esto tendría que quedar para el futuro. Antes se citaba ViroRed, ¿no? ViroRed, en efecto, es una experiencia que se puso en marcha en el marco del programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, el programa CITED, que fíjense, ¿no? O sea, ViroRed, el propósito era la detección temprana de virus emergentes, ¿no? O sea, pocas cosas tan apegadas a la realidad que está representando esta pandemia. Bueno, pues ViroRed evidentemente existe, ¿no? Y la cólera panameña lo citaba, pero de mis conversaciones justo con el secretario general del programa CITED, claro, la vigencia de la red en términos de la financiación que recibía había terminado, ¿no? Y entonces creo que tenemos, como digo, vuelvo a esta idea del aprendizaje, yo creo que tenemos que fortalecernos en todas estas redes, ¿no?, de cooperación, por supuesto en la diplomacia científica, ¿no? Me he centrado más en la óptica esta de la cooperación clásica que venimos impulsando desde la SEGIP, donde también tenemos una línea de trabajo en diplomacia científica, pero por supuesto en la capacidad de la diplomacia científica y que se reconoce y se da la diplomacia científica en cada uno de nuestros países. Recuperamos un poco la pregunta que habíamos abierto hace unos minutos con Félix sobre cómo esta situación presenta una oportunidad para más y mejor colaboración científica, diplomacia científica en la región iberoamericana, un incremento, una puesta en valor del papel de la interfaz política y ciencia, y cómo esto puede permitir no solo una mejor coordinación iberoamericana, sino también una mejor proyección de los países iberoamericanos y de sus ecosistemas científicos en el mundo. Claro. Creo que, como bien dices, esto es una gran oportunidad. Ante la crisis tenemos una gran oportunidad. Como dice mi amiga Marga Wall, nunca se había escuchado tanto de los científicos como en los últimos 2 meses. Entonces, tenemos una plataforma, estamos muy visibles, este es el momento de fortalecer la infraestructura que sí llevamos años creando de diplomacia científica, de la interfaz ciencia-política, y continuar invirtiendo en eso. ¿Qué áreas me parece que son áreas que están listas o maduras para esa cooperación? Armonizar y poder agrupar datos e información. Trabajar en eso. Cuestión de que cuando venga un momento así, no tengamos
plataformas tan diferentes que nos resulta difícil poder entender lo que está ocurriendo en España, en Italia, en Estados Unidos y en Corea del Sur y poder armonizar. Igual con los modelos. Poder hacer ese tipo de forecasting, ¿no? Que nos ayuda a entender cómo funciona la curva y cómo esos modelos se pueden armonizar, cómo podemos trabajar en conjunto. Esto se da mucho con lo que llamamos esos ejercicios o simulaciones que se hacen multilateralmente y tenemos mucha información de los ejercicios y simulaciones que se han hecho con pandemias anteriormente, pero tenemos que continuar invirtiendo en esto. Tenemos ahora mismo información que se puede utilizar para un futuro. Y no debemos descontar que este virus es posible que lo veamos en varias olas subsiguientes, ¿no? Entonces tenemos que poder trabajar eso, hacer los modelos y las predicciones y armonizar a través de países y regiones. Eso es una oportunidad. La otra oportunidad es, por ejemplo, en el caso de Panamá, recibí un correo hace quizás 2 o 3 semanas donde me pedían que funcionara como reviewer de unas subvenciones rápidas que iban a hacer a científicos del país para trabajar directamente con el virus. Entonces, si yo, desde donde yo estoy, en Estados Unidos, puedo ayudar y colaborar con otros países en esas subvenciones de fondos para que su ciencia avance, ese es también mi rol como científico parte de esta comunidad global, ¿no? Entonces, claro, accedí a eso y voy a trabajar con ellos. Creo que quizás resaltar el ejemplo de Puerto Rico, claro, es una condición muy particular, siendo territorio de Estados Unidos, pero nunca completamente parte de Estados Unidos en cuanto a lo que conlleva la atención, los recursos, etc. Y yo soy muy franca, a la isla se le tratan como ciudadanos de segunda categoría cuando viene a la relación con Estados Unidos, y eso lo vimos durante el huracán María, y cómo llegó la ayuda o no llegó, y lo estamos viendo actualmente. Fue la última región que recibió las pruebas de COVID, es la región de Estados Unidos que el número más bajo de pruebas se está haciendo, el número más alto de pruebas pendientes a resultados. Es algo que no le permite a la isla, en realidad, establecer una estrategia para reabrir la economía, donde sabemos que todos los países, todas las regiones van a necesitar hacer pruebas amplias, rastreo, aislar pacientes y personas positivas y poder integrar de nuevo eso en la economía. Pero lo que sí te puedo decir es que la oportunidad que se le ha dado a Puerto Rico es que los científicos que ya estaban colaborando habían formado lo que llamamos dentro de la plataforma de Ciencia Puerto Rico, la red de acción de política pública científica para Puerto Rico, y teníamos no solamente expertos en el área, sino estudiantes graduados, estudiantes subgraduados trabajando en esa plataforma. En los últimos, yo te diría, 6 semanas, se han publicado sobre 20 editoriales de comunicación científica en las plataformas mediáticas del país. Se ha participado en más de innumerables programas de radio y televisión, comunicando los datos, comunicando la información, combatiendo la desinformación y colaborando con otros países de Latinoamérica, como Ciencia Puerto Rico ya ha establecido esas relaciones. Entonces estamos trabajando para fortalecer otras plataformas, y sé que hay una relación muy linda y estrecha entre Ciencia Panamá y Ciencia Puerto Rico, donde esos modelos han trabajado en conjunto. Entonces creo que es una oportunidad en el medio de la crisis para trabajar, ampliar y fortalecer esa infraestructura de ciencia diplomática. Son unos grandes ejemplos, porque además pone en evidencia que esta diplomacia científica y colaboración internacional en ciencia no pasa estrictamente siempre a través de los gobiernos o las cancillerías exteriores, sino directamente a través de asociaciones, los científicos y otras organizaciones civiles. Y eso es un valor que siempre tenemos que destacar. Sandra, ¿quisieras añadir alguna cosa a este comentario? Bueno, no, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Frances, y creo que este es un momento crucial para la ciencia en general, porque ahora mismo estamos escuchando a los científicos que, vamos a decir, tienen un rol directo con COVID,
pero nos hemos dado cuenta que vamos a decir, el efecto de la pandemia sale mucho más que solo de las ciencias de la salud. Necesitamos ahora realmente una colaboración multidisciplinaria de los científicos con los políticos y con la sociedad para dar soluciones interdisciplinarias. O sea, necesitamos una incorporación mucho más fuerte de las ciencias sociales, de las humanidades. Necesitamos una colaboración más fuerte de ciencias económicas, donde, vamos a decir, se pueda de repente pensar cómo podemos mejorar nuestras sociedades. O sea, cómo esta crisis nos permite dar cuenta cuáles eran algunos errores que estamos haciendo con relación, por ejemplo, al medio ambiente, o con relación a la importancia que le dábamos a la salud pública, a la educación pública, a las ciencias para todos. Entonces, ¿cómo tratar de esta crisis saltar para tener una sociedad que no solo se reponga económicamente, pero que nuevamente sea más justa y que los conocimientos generados por los diferentes científicos a nivel mundial sean de beneficio realmente para todos y no para un porcentaje muy pequeño de las poblaciones de cada país o de los países que ya tienen un beneficio económico, histórico y político en general? Entonces, ¿cómo tratar realmente de ver, o sea, la ciencia global, un solo planeta, y somos solo parte de él? O sea, ¿cómo podemos hacer que sigamos mejorando nuestra calidad de vida como humanos, pero sin tener un impacto tan fuerte en en los otros seres vivos con los cuales compartimos? Entonces, creo que ahí hay unas preguntas que van a hacer que las ciencias duras tienen que comunicar más con las ciencias blandas, con la ética, con la bioética, con la filosofía, para realmente saber qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de desarrollo queremos. Porque bajo la palabra desarrollo hemos permitido muchas cosas que tal vez éticamente no eran las mejores. Entonces, eso yo creo que es la parte interesante que habrá que discutir, y que vi una pregunta por ahí muy interesante, es cómo vamos a hacer que los científicos y la diplomacia científica tengan realmente un rol fuerte si muchos de los presidentes que hemos elegido no creen en ciencias y mucho menos en solidaridad. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos para que nos demos cuenta? Porque esta crisis fue muy interesante. Ha permitido ver lo mejor de cada uno de nosotros, pero ha permitido ver lo peor. Sabemos muy bien que algunas compras de insumos y reactivos nunca le llegaron a los países pequeños o con menos recursos económicos, porque los países grandes, que siempre hablan de derechos humanos, los agarraron. Entonces, ¿cómo hacemos para que realmente seamos solidarios en todas nuestras acciones? Eso es una pregunta un poco complicada, sin que categoricen a las personas, las categorizaciones del siglo XX de un lado a otro lado. Yo creo que ahora es realmente una visión que tiene que ser muy global y muy holística para que de esta crisis salgamos lo más fuerte posible y lo mejor posible, y no simplemente hagamos soluciones por unos 2 a 3 años y que dentro de 5 años tengamos una crisis similar. ¿Ok? Porque, exacto, entre más vamos contra el medio ambiente o más tenemos inequidades sociales, más probabilidades habrá que tengamos enfermedades emergentes que tengan impacto en toda la sociedad. Entonces yo creo que eso es algo muy interesante, porque nosotros en América Latina, como saben, tenemos países con diferentes niveles económicos, pero desgraciadamente todos estamos unidos por una fuerte inequidad. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que pensarlo, y para que realmente veamos el mejor desarrollo posible a largo plazo, y no simplemente que, bueno, pase algo similar dentro de 10 a 20 años. Seguramente algo que no solo la diplomacia científica deberá ocuparse, sino también la diplomacia tradicional, porque muchos de los aspectos que mencionaban tienen grandes implicaciones geopolíticas y políticas. Tenemos muchas preguntas. Creo que es un buen momento para abrirnos a responder algunas de ellas. Tenemos
muchas preguntas que eran para la doctora Álvarez Builá, que seguramente a través de las redes sociales podremos seguir la conversación. Si te parece, Félix, voy a recoger unas cuantas de las preguntas que algunos de nuestros espectadores proponían para hacerte a ti. Te las leo 2 o 3 de ellas seguidas. José María Fernández pregunta que los países están haciendo esfuerzos similares a la hora de identificar pues, los virus o el funcionamiento del coronavirus actual, trazar cómo se propagó, los síntomas, tratamientos, una posible vacuna, etcétera. ¿Hay esfuerzos coordinados a nivel supranacional en Iberoamérica, más allá de meros intercambios de información? También Alberta Matt nos pregunta que cuál ha sido el papel de otras organizaciones regionales como UNASUR, Mercosur, ALBA en esta crisis y si debería haber sido distinto o si deberían de algún modo haber colaborado unas con otras. Además, Félix Moronta nos comenta que como investigador venezolano se pregunta qué podrían hacer los investigadores venezolanos para no seguir rezagados en estas y futuras discusiones. Félix. Sí, pues muchas gracias a todos por las preguntas. A ver, yo creo que es un hecho, o sea, que hay una comunidad científica que sin la intervención de los gobiernos, ¿no? Sandra ha hecho una reflexión muy interesante antes justo, ¿no? Sobre una serie de componentes que se han puesto de manifiesto y de las que deberíamos aprender también, ¿no? En esta crisis y que se dirigen también a los políticos y a los científicos, en fin, un poco a todos, ¿no? Pero lo que sí que es una realidad es que existe una cooperación científica internacional más allá de la propia voluntad de los políticos, ¿no? Y de la política. Entonces, en esa capa sí que se está dando la cooperación, claro. O sea, los científicos especialistas, además en distintos ámbitos, ¿no? En virus, en fin, en salud pública, o sea, epidemiólogos, tecnólogos, están cooperando, ¿no? Y eso trasciende, o sea, pasa desapercibido al ojo de las organizaciones de naturaleza más política, ¿no? Entonces, hay una expresión que utiliza mi secretaria general, que es una costarricense, hemos perdido Costa Rica, pero una costarricense que es Rebeca Greenspan, y lo que dice es que la cooperación, o sea, que la SEGIP, la Secretaría General Iberoamericana, organismo internacional en el que estoy, que no es un invento, es la cooperación iberoamericana. La cooperación iberoamericana existe desde antes que existiera la SEGIP, ¿no? Entonces, esa capa de la ciencia que ya coopera la tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que procurar nosotros, o así lo entendemos desde la SEGIP? Aportar en un ámbito multilateral esta conexión entre política y ciencia, ¿no? Y aportar las redes que están a nuestro alcance de interacción, de diálogo, de puesta en común de propuestas y de establecimiento de plataformas de cooperación, ¿no? Hay un entramado, lo digo porque también se señalaba lo que es las actuaciones que en su caso estén realizando pues desde ámbitos como ALBA o UNASUR o el Mercosur o la CELAC que preside en este momento México. La verdad es que yo creo que estamos todos en esta sintonía y a la vez todavía no aterrizaje del mecanismo concreto, ¿no? Esto es un ejercicio autocrítico, pero es la realidad, ¿no? Es lo que toca, hacer autocrítica cuando las cosas no están todavía en su punto. Por eso se habrán dado cuenta que yo ponía mucho énfasis también en las lecciones que hay que aprender, ¿no? Porque uno siente inevitablemente ante los ritmos de la emergencia que en lo que se refiere al plano multilateral vamos lentos, ¿no? También es verdad que yo creo, perdona la extensión, Alexis, pero quería esta idea dejarla. También es verdad que cuando se encuentra en una situación de emergencia, pues en algunos países se siente de una manera mucho más aguda en este momento que en otros, y en otros ojalá no se sientan mucho, hay una tendencia al ensimismamiento. O sea, la propia emergencia te hace estar mucho más pendiente de tu problema local, de tu problema nacional, de tus urgencias, que de establecer esos mecanismos de cooperación, ¿no? Por eso sí creo
¿cuál es nuestra responsabilidad desde los ámbitos multilaterales? Desde luego atender lo que se nos pide, ¿no? Porque nosotros al final estamos al servicio de los estados, ¿no? Pero en este caso yo creo que aprender, establecer al ritmo que seamos capaces los mecanismos que faciliten ese refuerzo de la cooperación y esa transferencia de conocimiento. Yo cuando hice mi primera intervención hablaba de 4 ejes en los que queremos trabajar en concreto: la investigación biomédica, salud pública, Big Data y inteligencia artificial, innovación tecnológica y reprogramación industrial, sociedad digital. Pues ahí nuestro propósito es establecer ese sustrato para que se fortalezcan o se creen nuevas redes de cooperación. Dicho esto, en fin, me voy a una vida mía más antigua, y ya termino, de verdad, Alex, me voy a una vida más antigua. En fin, yo creo en efecto que tenemos una oportunidad para que se ponga en valor y se actúe en consecuencia el papel de la ciencia, de la tecnología, digo, en todos los ámbitos del saber, ¿no? Tenemos una buena oportunidad, porque además, más allá de los ámbitos de la responsabilidad política, yo creo que la ciudadanía es más consciente que en otras muchas ocasiones de la importancia que tiene contar con un buen sistema de salud, con las medicinas adecuadas. Ahora, el gran reto, de ahí nos tenemos que comprometer y conjurar todos, está, también lo han dicho antes, en conseguir que esto tenga una estabilidad, porque tenemos una costumbre en Iberoamérica que es, bueno, tenemos una característica y una costumbre, ¿no? La característica es que ningún país de Iberoamérica invierte en ciencia, tecnología e innovación lo que debería de invertir. ¿Qué debería de invertir? No lo voy a cuantificar, pero todos lo sabemos. Ninguno. O sea, ni España, ni Portugal, ni Andorra, ni México, ni Guatemala, en fin, podría seguir todo hacia el sur o irme al Caribe, ninguno. Segunda característica, somos inconstantes. Y entonces, y ahí ahora sí que termino, si miramos una dimensión también de cómo ha afectado y cómo está afectando esta pandemia, yo animaría a alguien, estamos conociendo muchos modelos, muchos estudios en este momento, que busque una correlación entre el grado de incidencia y afectación de los países y la inversión en ciencia, tecnología e innovación, que a lo mejor es también una cuenta interesante. Bueno, hasta ahí me quedo. Gracias. Gracias, Félix. Recojo unas cuantas preguntas que podrían ser tanto para Frances como para Sandra. Tenemos a Jorge Bueso y Héctor Perdomo también pregunta algo similar, donde hablan sobre qué pueden hacer las personas en países donde los gobiernos centrales minimizan o excluyen el papel de los científicos y los expertos en materia de epidemiología o cualquier otro contexto en el diseño de políticas públicas para contrarrestar esta crisis. También Daniel Jiménez también nos pregunta que, dado el retiro virtual que está teniendo Estados Unidos en el liderazgo global y en especial en la lucha con esta pandemia, ¿qué papel se podría vislumbrar para China como potencia científica o de cooperación científica en el mundo? Y Antonella Romero nos pregunta que de qué forma se garantizaría o se puede garantizar el acceso de los países menos desarrollados o en vías de desarrollo en la participación y acceso a la información proveniente de estas redes internacionales, multilaterales, científicas, y de qué modo se pretende dejar de lado el factor de intereses políticos diversos que pueda haber. ¿Francés? Bueno, voy con la primera, que obviamente es para mí, en los Estados Unidos. Creo que en los Estados Unidos, por lo menos, lo que nos ha tocado es fortalecer las estructuras fuera del gobierno, lo que nos ha funcionado. Ya sean las organizaciones sin fines de lucro, las sociedades científicas profesionales, la inversión que hemos hecho en esos grupos nos ha permitido llenar un poco ese vacío y continuar la internacional. Dicho esto, creo que igual que se ha mencionado, esto requiere una inversión. Requiere una inversión de los países, requiere una inversión de las academias. En los Estados Unidos requiere una inversión de las fundaciones, la filantropía en esos espacios. De otra manera, también creo que hay que ver cómo se han ido creando
redes alternas al status quo. Aún fuera del gobierno han existido por muchos años, por ejemplo en Estados Unidos, estoy segura que en otros países, estructuras donde lo que llamamos, hay ya unas redes de científicos establecidos de muchos años que han contribuido a esa interfaz ciencia política de una cierta manera, y son los que han controlado el acceso a información y cómo se dan esas relaciones entre gobierno y los científicos asesores. Y eso está bien, solamente hasta el punto donde no se le permite a los científicos más jóvenes, a los que están innovando, a los que están trayendo otras ideas de cómo colaborar, de crear soluciones innovadoras a los problemas, de participar en ese proceso. Entonces, en ese proceso se ha dado a nivel global las academias globales científicas, los Global Young Academies, que nuestra compañera es miembro. En Estados Unidos se ha dado la creación de una red que se llama el New Voices dentro de las Academias Nacionales de Ciencia, donde científicos, llamamos más temprano en sus carreras, pueden participar y colaborar en esa interfaz ciencia política, en la diplomacia científica, en colaborar. Por ejemplo, una de esas redes, el New Voices en Estados Unidos, se dio a la tarea inmediatamente al principio de la crisis de colaborar con la comunidad tecnológica para crear un chatbot de información científica para contrarrestar la desinformación. Le llamamos Jennifer, le pusimos un nombre muy común y se nutría de información de científicos que colaboraban de voluntarios, se nutría de información del Centro de Control de Enfermedades y de otras fuentes fidedignas de información. Entonces, eso no hubiese sido tan fácil generar ese tipo de colaboración y ese tipo de producto de solamente quedar en las manos de las estructuras tradicionales, gobierno o no gobierno. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Es que esa inversión en esas redes, en los jóvenes, en la innovación que se viene dando, es muy importante para poder llenar esos vacíos donde el liderato que esperábamos quizás no estuvo del todo ahí. Gracias, Frances. ¿Sandra? Bueno, una gran parte de cómo participar cuando los gobiernos no apoyan. Y yo creo que esas mismas redes descritas por Frances, el Global Young Academy, las redes de jóvenes científicos a nivel nacional, las asociaciones de científicos o de comunicadores de ciencias, pueden apoyar y todos debemos pensar para cómo poder garantizar el rol de los países en vía de desarrollo y su participación en las tomadas de decisiones. Y por eso es que esas redes mundiales son importantes. Por ejemplo, en la Global Young Academy estaban participando a nivel de Europa en todo lo que era Open Science. Y sabemos que Europa estaba teniendo con todo un lineamiento de Open Science. Lo interesante de tener una academia global donde realmente tienes participación de todas las regiones del mundo es que nosotros como países en vía de desarrollo que no tenemos una red científica tan fuerte como Europa, que no tenemos lineamientos ni de leyes ni recursos económicos como Europa, pudimos decirle, no, mira, tales cosas de Open Science, según cómo lo implementan, nos van a ayudar a participar y a tener información, o justamente no nos van a permitir publicar y ustedes nunca se darán cuenta de lo que nosotros producimos como científicos en países en vía de desarrollo. Entonces nos escucharon y crean nuevas ideas. Entonces, para tener ideas que realmente funcionen para la mayoría y tomar en cuenta excepciones específicas, necesitas tener una voz muy diversa. Diversa con relación a las regiones del mundo, diversa con relación a las diferentes etnias, a las diferentes religiones y, por supuesto, género, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde estas asociaciones jóvenes que son mucho más flexibles, más abiertas, pueden ayudar.
igual otras asociaciones, pero por ejemplo, cuando nos reunimos en Brasil con el TIAN, que es la red de jóvenes del TIWAS, si nos damos cuenta, en Latinoamérica muy pocos países tienen 1 o 2 representantes en el TIWAS, que es la Academia de Ciencias a nivel mundial. Pero no los podemos dejar de lado, porque tienen recurso, además, vamos a decir, tienen recurso de personas formadas, a pesar de que no cumplan tal vez con los requisitos, exigencia de nivel mundial, que son exigencias definidas por países que ya tienen un sistema de ciencia fortalecido. Entonces, lo importante es, por ejemplo, invitar a esos jóvenes, a pesar de que tal vez no cumplan, para que participen y aporten sus ideas y podamos entonces fortalecer todos los países y podamos escuchar todas las voces. Y yo creo que esas redes son muy importantes y se ha hablado mucho también no solo de la diplomacia científica, pero de la comunicación a la población, que la población sepa que existen científicos en sus países, qué es lo que están haciendo, qué es lo que pueden aportar, cómo participan en las otras redes, para que la misma sociedad exija entonces después, por ejemplo, inversión en ciencia, entienda la importancia de la educación y exige inversión en educación. O sea, yo creo que esa es la parte donde podemos hacer que, saliendo un poquito del status quo, podamos entonces, o sea, haya una comunicación y podamos tener una, o sea, hacer que el status quo, que los gobiernos reaccionen a pesar de que no siempre tal vez sea su línea prioritaria. Imposible acabar mejor que con esta conclusión de poner en valor esta comunicación y, si me permites, alfabetización científica de la población para que entiendan el rol y el papel que la ciencia tiene que tener en la sociedad y en la toma de decisiones, así como estos apuntes que hacíais sobre el papel de organizaciones civiles y no gubernamentales para reforzar o apuntalar a las acciones que los gobiernos toman o que deberían tomar en cuanto al tema que estamos comentando actualmente. Desafortunadamente no tenemos tiempo para más preguntas. Les animo a continuar con la conversación a través de las redes sociales, a través de Twitter con el hashtag SciDeepTalks, donde seguro que tendremos ocasión de seguir discutiendo muchos de los temas que estábamos hablando. Muchas gracias, Frances, Sandra, Félix, así como a María Elena y a Eugenia por esta conversación tan interesante y enriquecedora que hemos tenido la ocasión de tener hoy con vosotros. Como hemos visto, la ciencia se ha convertido en un instrumento estratégico en el ámbito de la diplomacia y de los asuntos internacionales, y este nuevo rol es fruto de una redefinición de los retos mundiales como el cambio climático o las crisis de salud global, como la actual pandemia del COVID-19. En este contexto, la diplomacia científica se plantea necesariamente como un trabajo colaborativo, como estamos comentando justamente ahora, de agentes gubernamentales y no gubernamentales, de actores públicos y privados y de los diversos niveles de gobernanza, de los organismos multilaterales e internacionales, pero también de los gobiernos nacionales, regionales y locales, que son los que están en la primera línea de la actual crisis. Eso permite articular una estrategia para posicionar el conocimiento científico y las nuevas tecnologías como herramientas para el bien común. La actual pandemia, si bien supone un reto mayúsculo desde el punto de vista sanitario, social y económico, abre también una ventana de oportunidad, como todos nuestros ponentes hoy han destacado. La cooperación científica transnacional puede jugar un doble papel en la construcción de la capacidad científica de Iberoamérica en este siglo XXI. Por un lado, puede ayudar a los países a fortalecer sus sistemas de investigación, desarrollo e innovación nacionales y a coordinar sus instrumentos de política científica. Y por otro, puede servir como un punto de anclaje para fortalecer alianzas en ciencia y tecnología dentro de América Latina y también potenciar una mayor cooperación interregional entre América Latina y la Unión Europea. La región iberoamericana tiene hoy la oportunidad de movilizar su capital científico y tecnológico a favor de una estrategia global, contribuyendo a una mejor gestión de futuras pandemias y posicionándose como un socio fiable e influyente mediante la diplomacia científica. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordarles que ya está abierto el periodo de inscripciones para participar en nuestra Escuela de Verano de Diplomacia Científica.
Esta formación pionera, que tendrá lugar la segunda semana de julio en la ciudad de Barcelona, organizada por SciTech DiploHub y el Instituto de Estudios Internacionales de Barcelona, junto con otras instituciones de prestigio internacional, les permitirá certificarse en diplomacia científica y profundizar en muchos de los temas que hemos estado tratando en los seminarios online de estas últimas semanas. Muchas gracias por acompañarnos hoy y les espero nuevamente el próximo jueves a la misma hora para analizar el impacto geopolítico y social de las nuevas tecnologías que están siendo implementadas para hacer frente a la actual crisis del COVID-19. Si todavía no lo han hecho, no olviden inscribirse. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Buenos días, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación a participar en este webinar. Tuve problemas técnicos con la conexión mientras se realizaba, por eso precisamente les mando mi aporte desde Costa Rica con el tema. Bueno, la pregunta era cómo se ha relacionado la parte de la investigación biomédica con la salud pública y con la atención médica en Costa Rica. Bueno, la diplomacia científica en Costa Rica ha estado intercalada en la respuesta ante la pandemia, desde la identificación de problemas, la fundamentación de decisiones en evidencia, y no solo en la búsqueda de soluciones, sino también en la ejecución para obtenerlas. Se han sentado bases muy sólidas para una integración de varios elementos en el quehacer local en la atención ante esta crisis, y así se evidencia con los distintos esfuerzos que se están realizando. ¿Como cuáles esfuerzos? Bueno, se mencionó que al estar Latinoamérica no solo en una desventaja real ante potencias mundiales económicas en el acceso a insumos médicos y ante un faltante real de estos insumos, Costa Rica, así como otros países, han tenido que buscar opciones locales con ayuda de distintos sectores, no solo en investigación, sino también con sectores a nivel público, privado, académico, hasta con la comunidad de makers y un sector amateur. Por ejemplo, desde la Universidad de Costa Rica, ingenieros y físicos de nuestra universidad y otras universidades públicas también idearon prototipos de respiradores que ya aprobaron los test clínicos y están listos para entrar a producción. Se han diseñado y distribuido las caretas de bioseguridad. También se solventan faltantes de reactivos esenciales para el diagnóstico y están en proceso de diseño otros implementos médicos necesarios para la emergencia. Además, un instituto estandarte, que es el Instituto Clodomiro Picado a nivel mundial contra la lucha antiofídica, ofrece una solución terapéutica usando su tecnología que los ha caracterizado por más de 50 años en producir antisueros, antídotos contra este virus como una posibilidad más del abordaje terapéutico. Otras instituciones de aprendizaje técnico como el INA han puesto sus talleres para producir batas, sábanas, mascarillas, otros implementos hospitalarios. Y uno de los esfuerzos más claros que fue en Costa Rica con esta comunicación entre diferentes organizaciones y sectores en salud, gubernamentales y privadas, fue que tuvieron una visión en acondicionar un hospital que normalmente es utilizado al día a día para terapia física y rehabilitación en cuestión de una semana a un hospital especial para la atención del COVID, o sea, de esta emergencia, sin haber llegado Costa Rica ni siquiera a los 100 casos confirmados por el virus. Pero todos estos esfuerzos, es muy importante destacar que esto ha sido ante la orquesta y la apertura desde el Ministerio de Salud, que tuvimos la dicha de tener una persona como ministro experto en epidemiología, en vigilancia de las enfermedades y con una formación muy fuerte en investigación, y desde nuestro sistema de salud, que le llamamos la Caja Costarricense del Seguro Social, donde el director tiene una sólida formación científica y hasta ha participado en cursos de diplomacia científica. Entonces ha entendido lo valiosa y lo útil que es don Román Macaya. Esto les ha dado una habilidad de tomar decisiones no solo desde el punto de vista político y económico, que son aspectos súper importantes y que no hay que dejar de lado, sino también en decisiones basadas en evidencia científica. Aunque esta evidencia científica sea poca y no esté tan bien controlada en muchos aspectos, ya que tenemos apenas
4 meses de conocer este virus. Aquí también los distintos sectores de investigación en salud, entre esos mi persona, han estado constantemente apoyando para que la toma de decisiones en cuestión de salud pública, epidemiológicas, atención médica ante esta emergencia estén basadas en la evidencia científica existente y no pura y solamente por cuestiones económicas o políticas. Tenemos además un engranaje fuerte y apoyo del presidente y su gabinete y demás responsables que han movilizado en medio de esta turbulencia mecanismos para alivianar presiones económicas de sectores necesitados y disponer fuentes de apoyo. Por otro lado, Costa Rica no ha negado su atención en salud universal y solidaria a ninguna persona, y esto lo menciono porque al tener una posición fronteriza con Nicaragua, uno de los países más pobres de Latinoamérica y que no están acatando las indicaciones de la OMS para el control de esta enfermedad, y aunado a unas relaciones diplomáticas bilaterales un poco complicadas, tampoco ha retirado su atención a una población migrante, aún con estatus ilegal, siguiendo nuestros principios de apego a los derechos humanos y en respuesta a esta grave crisis humanitaria que se avecina en nuestra frontera norte. Costa Rica, igual que varios países del Istmo, ha sido promotor junto con estos países en un acercamiento con los distintos gobiernos para afrontar esta pandemia como un frente común. Mantenemos además muy buenas relaciones con la comunidad internacional que permiten iniciativas multilaterales, pero también se está trabajando bilateralmente, recibiendo cooperación de gobiernos, empresas, universidades, institutos internacionales, no solo incluyendo los medicamentos, sino implementos necesarios o equipo, pero lo más importante, el intercambio de experiencias. A nivel científico queda muy claro este panorama de intercambio. Yo misma, por ejemplo, intercambio con Sandra, mi colega viróloga de Panamá y mi muy querida amiga, mensajes y dudas que hemos tenido y consejos. Pero además esta crisis global nos ha enseñado algo fundamental y es cuánto nos falta aplicar, cuánto aún falta desde la diplomacia científica en un conjunto. Cada país, y en algunos países muy grandes como Brasil, por ejemplo, cada región, están luchando desde un frente individual y falta esa unión sólida en la respuesta política como un frente regional o como lo desearíamos como un frente global. Entre la otra pregunta que se nos hacía, entre los retos y oportunidades, hay muchas, pero quiero resaltar que cada reto es una oportunidad y Costa Rica ha podido utilizar una oportunidad súper válida en el uso de la diplomacia científica. Y esto fue que el pasado 24 de marzo el presidente y el ministro de Salud solicitaron ante la OMS al doctor Tedros mancomunar los derechos de uso de las tecnologías existentes futuros para detectar, prevenir, controlar, tratar el virus. Propuso crear un repositorio de acceso libre o al menos con un licenciamiento razonable y asequible de todo el conocimiento existente y el que se genere a futuro. Procesos como de propiedad intelectual, de patentes, de datos abiertos, del conocimiento experto y técnico, derechos de autor, diseños de fabricación de pruebas de diagnóstico, de dispositivos, de medicamentos, de vacunas, en realidad todo un concepto de ciencia abierta y acceso para el bien común. Además invitaron a suscribirse instituciones sin fines de lucro, o sea, industria y otros actores relevantes de los Estados miembros para habilitar este intercambio y el uso de la información y la creación de una base de datos que recoja todas las actividades de investigación y desarrollo con costos estimados también de ensayos clínicos y tal vez hasta de subsidios proporcionados por gobiernos u organizaciones caritativas. Toda esta solicitud fue un amplio esfuerzo, no solo desde el gobierno y desde ciertos representantes, sino también de asesores externos que han apoyado esta iniciativa y hasta traductores oficiales trabajando voluntariamente para poder traducir a diferentes idiomas la propuesta. Nuestro presidente dijo una cita súper interesante que es: sabemos que se requiere un trabajo extraordinario por parte de todos los Estados miembros, pero ya hemos evidenciado que somos capaces de dar siempre más. El dar siempre más, y ahora desde la comunidad científica estamos en eso, dar más.
El doctor Tedros de la OMS acogió esta iniciativa exitosamente y en conferencia de prensa del 6 de abril agradeció al gobierno de Costa Rica y agregó que la OMS se compromete a promover prácticamente en su totalidad las solicitudes de nuestro gobierno. Y aparte de esto, y ya para terminar, en algunos lugares de Latinoamérica estamos observando el mismo fenómeno que se está presentando en otras partes del mundo cuando se han elegido políticos detractores del conocimiento científico y muchas veces de un corte religioso fundamentalista. Esta pandemia debe ser un llamado de alerta para todos y todas a considerar el peso que tiene apostar por estos políticos y por una ausencia de la diplomacia científica, sobre todo para situaciones actuales, pero también futuras, donde el carácter global y cómo se responde ante un fenómeno, por ejemplo, cambio climático, van a ser esenciales. Muchas gracias.